Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Aquí de nuevo con clase de física. Ah, clasecita que estamos reponiendo por el jueves del partido de Chile. Sí, estamos en clase, Ros. Iniciamos clasecita en... Ya iniciamos. ¿Cómo están? Hola Angie, ¿cómo estás? Hola 915. Al Educado 55591 también, ¿cómo está? Ya casi iniciamos. Hola Paula, ¿cómo estás? Paula, Angie. Ojalá no les haya olvidado a los que no se han conectado que ya había clase. Se iniciar con un temita que de pronto estaba pendiente y es lo de mecánica de fluidos. Entonces vamos a tratar de trabajar esa partecita. Milagro, Juan Camilo. ¿Qué pasó? ¿Solo se conecta el lunes? Sí, relativamente tengo buena memoria para los nombres. Para los anónimos no, para los números no, entonces tienen que colocar el nombre. Temita es, pues tampoco sale una gran extensión. Las preguntas de este tema van como encasilladas dentro de la parte de mecánica de partículas. Ahí va leyes de la dinámica, ahí va cinemática también. Entonces es bueno trabajar esa parte porque son preguntas medianamente complicadas. Hubo un año, creo que fue el 2010, que las preguntas de física casi el 80% fueron de mecánica de fluidos. Fue muy fuera de lo común. Ah, ya, Paula. Sí, recuerden que si no han estado en las clases es solo usar el canal de puntaje nacional en YouTube y, y si tienen alguna duda me escriben al correo. Creo que ya se los he dado a varios. Si ven la clase y de pronto tienen alguna duda específica, les quedo yo un rato de respondérselas por vía correo. Entonces, por si de pronto tienen alguno de los que están todavía colgados, caso Camilo que me dice acá. Entonces, démosles un minutico más a los rezagados y iniciemos. Vamos a iniciar con dos preguntas que quedaron pendientes de la clase de ley de conservación de la energía mecánica, de la energía, bueno, del sistema térmico de los gases. Entonces, en este caso, esperaría que ya las hayan resuelto, pero bueno, pues es esta y esta las bueno, seleccioné porque en total han quedado como cinco preguntas pendientes, pero no podemos ahorita revisarlas todas. Entonces vamos a trabajar desde ahí. Listo, echa una miradita y ya.
Sí, lo que estamos trabajando es que son dos clases que están temporalmente anteriores y es una es la de termodinámica y la otra es la de ley de la conservación de la energía, principio de conservación de la energía en sistemas de fluidos por termodinámica. Ya le echamos una miradita. Esta no tiene tanto lío. Voy a escribir con esto en la tablera. Es este. Sí, sí, lo había cogido. Pues lo primero que tienen que entender es esta información acá. Eso de la cantidad molecular lo que define en sí es la densidad. Lo que le está diciendo es que M1 es más denso que M2, es decir, tiene mayor cantidad de partículas. Y recuerden que la velocidad es relevante, porque un cuerpo a mayor presión o a mayor temperatura, la velocidad de las partículas es mayor. Entonces, lo que hay que hacer es deducir a partir de esas dos características cuál es la apreciación de la situación. Presiones y temperaturas, dice. Las presiones son iguales, pero T1 es mayor que T2. Entonces, es lo primero que hay que definir. Presión y temperatura. Las presiones serán iguales. Tengan en cuenta, hay el mismo volumen, pero en uno hay mayor cantidad de materia que en el otro. Entonces, por más de que el volumen sea igual, la presión interna en este caso depende también de la densidad. Entonces, en ese caso, si M1 tiene mayor cantidad de partículas, entonces imagínense que van en un bus vacío, en un bus lleno. ¿Dónde se siente uno más apretado? En el bus que tiene más personas adentro. Entonces eso es como una semblanza de lo que pasa ahí. El que tiene mayor cantidad de partículas tiene una mayor presión, genera una mayor presión que el que tiene menos partículas. Es decir, está uno más cómodo en el que va más vacío. Entonces, a partir de esta información, la presión en uno es mayor que la presión en dos. Entonces, las presiones no pueden ser iguales. Las presiones no pueden ser iguales. Entonces, A y B descartados. Presión uno es mayor que presión 2. Si se dan cuenta, solo con esa deducción ya llegamos a la respuesta correcta. Y T1 es mayor que T2. ¿Por qué la temperatura en uno es mayor? Porque la velocidad de las partículas es mayor. A mayor velocidad de las partículas, mayor temperatura. Entonces, es un encadenamiento de situaciones, aunque aquí lo de la velocidad era fortuito, solo sabiendo la diferencia de las presiones íbamos a llegar. O en caso contrario, que de pronto no tuviéramos claro lo de las presiones, analizando que el que tiene mayor velocidad particular, es decir, partícula a partícula, es porque tiene una mayor temperatura, también hubiésemos podido deducir la situación. Pues la respuesta era C, y creo que por los que vi la seleccionaron bien. Bien, 73801. Bien, 69171. Bien, Angie. Bien, Juan Camilo. Entonces, en ese caso, ahí se tienen las respuestas correctas, que es lo mejor que pueden tomar, un análisis básico de la situación. Miren la siguiente.
Sí, Juan Camilo, la sé. Vuelve a ser la C. Tengan en cuenta que aquí lo que tenemos es un proceso de los procesos térmicos que vimos en la clase anterior. La temperatura, se aumentó la temperatura sin afectar su presión. Entonces, cuando no aumenta la presión, es porque cambia el volumen. Entonces, en este caso quiere decir que es un proceso isobárico, recuerden, o isóbaro, como quieran llamarlo. Entonces, en ese caso, al aumentar el volumen, lo que hace es que mantiene equilibrada la presión por efecto de la temperatura. Entonces, en este caso, identificando esto, vamos a la información de la pregunta. Con base en la información anterior, puede concluirse que la relación entre volumen y temperatura, recuerden que eso era una de las situaciones de la información general, que la gráfica de volumen respecto a temperatura era directamente proporcional una con la otra. Al aumentar la temperatura aumentaba el volumen directamente proporcional. Respuesta es la C, en ese caso. ¿No entendiste la pregunta? Pues es el proceso, Paula. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían en un pistón o en un émbolo cierta cantidad de gas, le aplicaron calor, una fuente de calor, cuando aumenta el calor en el gas, él se dilata o aumenta su volumen, lo que hace que mueva el émbolo. ¿Para qué mueve el émbolo? Para que aumente el volumen, para que la presión no sufra variación. Recuerda lo de la clase anterior. Al mantenerse la presión constante, el volumen tiene que cambiar. Cuando la presión no cambia, cuando la presión cambia es porque el volumen se mantiene constante. O hay otras situaciones en que el volumen y la presión sufren variaciones, pero no directamente proporcionales. ¿Cuándo cambia ese volumen? El volumen cambia a medida que va aumentando la temperatura. Entre más calor se le suministra, es decir, entre más aumenta la temperatura, más va aumentando el volumen, lo que hace que la relación entre los dos sea directamente proporcional en esa situación. ¿Claro ahí, Paula? Ahora sí ya entendiste la pregunta. Listo. Entonces ahí es un proceso básico, sino que como no lo llaman, no le dan un nombre, no lo toma uno como muy en cuenta de la situación. Entonces, sigamos en orden de las preguntas. Fluidos, entonces cuando hablamos de fluidos, uno habla de qué tipo de elementos. Denme ejemplos de fluidos, escriban ejemplos de fluidos, rápido. Fluidos, ¿qué es un fluido? No qué es, sino un ejemplo de fluido. La sangre es un tipo de fluido, es un líquido. El agua es un tipo de fluido. Gases y líquidos son fluidos. Y es en eso en lo que se centraliza uno la parte general. Los fluidos son los gases y los líquidos. Entonces, dentro de las características básicas o que le daban a uno cuando veía elementos en primaria, la definición de fluidos es la que uno identifica. Fluido es estado de la materia o tipo de materia que conserva el volumen y la forma del contenedor, de donde esté, es decir, es maleable y flexible la forma donde esté recluido. Si yo lo meto en una olla, tiene esa forma, pero si lo meto en una botella, va a tener la forma de la botella. Siempre va a tener la forma del contenedor. Que lo contiene. Entonces, como sencillita esa primera parte. ¿Qué es lo que sucede? Los fluidos tienen ciertas características que nosotros no identificamos claramente.
como es presión, como es fuerza de empuje. Eh, para ciertas características de flotación, ejemplo, el líquido y el gas se comportan exactamente igual, que la comparación es distinta, pero ya vamos mirando cositas. Dentro de los procesos básicos, de las características básicas que tenemos, de los líquidos y los gases, casi que los dos guardan mucha semejanza, pero hay una que es bastante diferenciable entre los dos, y es la compresión. Yo un gas, por efecto de la presión, lo puedo hacer que reduzca su volumen, pero un líquido no lo puedo hacer cambiar su volumen por más presión que se le pueda ejercer. Entonces, eso repercute que de pronto, digamos, en procesos termodinámicos uno trabaje con un gas y no trabaje con un líquido. Por más de que el líquido puede llegar a comportarse de determinadas formas parecido, no es capaz de ser comprensible. El líquido no es comprensible, no cambia su forma por efecto de la presión. En cuanto a las características generales, es de las más relevantes. Presión. Entonces, primero identifiquemos las características de lo que es presión mecánica. La presión mecánica es ejercer una fuerza en un punto determinado. Entonces, una fuerza en una superficie definida. ¿Qué están? Si yo les hago una pregunta, entonces, imagínense que van una pareja a un baile de noche. Las dos parejas tienen los dos individuos, la chica y el chico, tienen exactamente la misma altura y tienen el mismo peso. Pero cuando salieron a bailar a la pista de baile o en la fiesta que estaban, dañó el piso la chica. El señor no lo dañó, pero la chica sí lo dañó. ¿Por qué lo dañó? No, el plasma es otro estado transitorio entre dos estados de la materia. El plasma como tal es uno de los estados de la materia secundarios. El plasma como estado de la materia, ¿no? No el plasma sanguíneo, que es una parte de la sangre. ¿Por qué la chica daña más el piso cuando baila en una fiesta de noche o una fiesta de gala que el chico? Por más de que pesan y miden igual. ¿Por qué será? ¿Están dormidos ustedes o no me escuchan? Ah, ya. 69,171. No, hombre. Porque los tacones concentran mucho más el peso. Exactamente es por eso. Entonces, en la superficie de contacto del zapato de un hombre casi que es completa, mientras que la de una persona en tacones son dos superficies muy pequeñas, la punta del tacón y el punto. Entonces, es por más de que la misma fuerza es el mismo peso, se concentra en un solo punto. Una aguja, imagínense una aguja sin punta. Sería muy difícil coser. Lo que hace la aguja no es que sea un elemento mágico, sino que concentra la fuerza en un solo punto. Es muy necesario, si uno habla de armas blancas, digamos una espada, un hacha o elementos como cuchillos y eso, lo que hacen, el filo el filo lo que hace es reducir la superficie de contacto lo más mínimo, concentrando la fuerza en una sola superficie. Por eso es que si yo tengo un cuchillo sin filo no me sirve para absolutamente nada, porque ya pierde la funcionabilidad. Y la funcionabilidad de un elemento afilado es concentrar la presión al máximo para una herramienta. Entonces, esa es la presión mecánica. Intenten clavar una puntilla redonda o plana, a ver si se puede. Puede que se pueda, pero va a ser un daño superficial. Entonces, eso es presión. En un fluido, de pronto, la presión depende de un factor primero y es la densidad del elemento. Yo voy a soportar más presión en un líquido que en un gas porque tiene mayor densidad. Y depende de cuánto líquido tengo encima. Entonces,
La presión no depende de la cantidad de líquido, de la cantidad de materia que haya en general, sino la cantidad que haya sobre mí, es decir, la altura de la columna del fluido. Entonces, en este caso, hay mayor presión en S1 que en S2. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de líquido en la columna que en el otro lado. Entonces, eso depende. Por eso es que cuando uno está nadando, entre más se profundiza, como que uno siente mayor presión en los oídos. Si uno siguiera, si a uno le amarraran dos piedras a los pies y lo tiraran al fondo del mar, llegaría a un punto de profundidad en que la cabeza de cada uno se contraería, implotaría, es decir, se reduciría por el efecto de la presión. Los submarinos, para evitar esa situación, digamos, para poder ir a profundidades muy grandes, lo que hacen es que siempre la presión del submarino tiene que ser interna mayor que la externa. ¿Por qué sucede ese proceso de implosión? Porque la fuerza que hay afuera o la presión que hay afuera genera una fuerza sobre el cuerpo y hace que se reduzca. Si las presiones son iguales, no va a pasar absolutamente nada. Si la presión interna es mayor, pues va a salir explotado. Entonces, una bomba explota porque la presión interna es mayor. Así como los líquidos, los gases. Entonces, una de las situaciones más claras que uno tiene que soportar es la presión atmosférica. Las personas que viven al nivel del mar experimentan una mayor presión que los que vivimos en Bogotá, ejemplo. Aquí tienen algunas características y más o menos la diferencia son 260 milímetros de mercurio. La presión se mide de muchas formas. Una de las medidas básicas es que la presión a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. ¿Qué fue? Lo que hizo fue un individuo llamado Torricelli que cogió una maquinita y lo que hizo, la maquinita era muy sencilla, era un plato lleno de mercurio porque el mercurio es muy sensible a la variación de presión y le puso una columna en la cual a medida que él iba bajando por una montaña, la columna iba subiendo y cuando subía, la columna de líquido disminuía. Esos fueron los experimentos generales que hizo Torricelli que de pronto ahorita no nos interesan como de mucho. Lo que nos interesa es saber qué características hay respecto a esa presión. ¿En qué repercute esa presión? Digamos, físicamente, el aire, digamos, de Bogotá es más tenue. Para las personas que vienen, digamos, para ustedes, que muchos vienen de la orilla del mar, los que vienen de La Guajira, los que vienen de Cali, los que vienen de ciudades que tienen baja altura con respecto al nivel del mar, cuando vienen a Bogotá se les dificulta respirar. Pero no es por la altura, no es que porque está uno muy alto se afecte, no. Es porque la concentración de oxígeno es menor. A mayor presión, todo el fluido se concentra en la parte de abajo. Entonces, en este caso, como acá hay mayor presión, el oxígeno está más denso que en ciudades de mayor altura. Entonces, por eso es que si uno va a ir a escalar el Everest, le toca llevar oxígeno. Eso que hace que los pulmones de las personas a la orilla del mar tengan una mayor presión interna. Entonces, sucede que cuando vienen al contrario, las personas se les dificulta respirar y les tiende a doler los pulmones durante un tiempo, porque los pulmones están equilibrando la presión, los oídos, todas esas situaciones, uno lo experimenta. Listo ahí. Listo ahí con esa primera partecita. Ya la presión que nos interesa, que es la de los fluidos en esa situación, lo que define es el principio básico de flotación, que es el principio de Arquímedes. Entonces, el principio de Arquímedes dice que un cuerpo, dependiendo el punto donde se encuentre, experimenta una fuerza contraria que se llama fuerza de empuje, que es contraria al peso. ¿De qué depende esto? De la diferencia. A mayor diferencia de las densidades, esto se mantiene contrario. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué flota un cuerpo? Un cuerpo flota porque su densidad es menor
que el fluido que lo contiene. Entre mayor sea la densidad del cuerpo respecto al fluido que lo sustenta, mayor es esa fuerza de empuje. Si el cuerpo es menos denso, pues la fuerza de empuje va a ser menor que el peso y se va a hundir. ¿Han escuchado la anécdota de Arquímedes, de Eureka? Entonces, él descubre el principio de Arquímedes, según eso, no se sabe si realmente sea así, porque le dieron una corona, el rey de Siracusa le dijo que le probara si la corona realmente tenía el oro que él dio para que se la construyeran. Y él el problema ya lo tenía medio loco, y un día bañándose, porque él andaba con la corona para todo lado, descubrió que un cuerpo que cae en un líquido desaloja ese mismo volumen. Ahí dedujo el principio de Arquímedes y según eso salió gritando por toda la ciudad desnudo, Eureka, Eureka, de ahí viene el cuento de la anécdota de Eureka. Dicho empuje es equivalente a la masa por la gravedad, dependiendo el inverso del proceso, entonces depende de esa situación, pero a partir de ahí depende del proceso de densificación. El empuje es la densidad del fluido respecto al volumen desalojado y la gravedad. Deben tener en cuenta que este principio es más analítico. Las ecuaciones ustedes no las van a utilizar, pero sí es bueno que las conozcan y sepan por más de que un cuerpo que se hunda experimenta fuerza de empuje. ¿Qué eso quiere decir? Si ustedes están dentro de una piscina y se pesan dentro de una piscina, por más de que estén hundidos, ustedes van a darse cuenta que su peso es distinto al que están si no estuvieran sumergidos en el fluido. A mayor densidad a menor densidad del cuerpo respecto al fluido va a flotar, a mayor densidad pues se va a hundir. Principio básico de Arquímedes. Dime, Angie. No, no tiene ninguna relación, Angie. Lo que pasa es que el mercurio es muy sensible a variaciones de presión y de temperatura. Entonces, encontraron que es muy fácil, para cambios muy mínimos de 1 grado, él se dilata. Así sea medio grado, él se logra dilatar y por eso construyeron los termómetros con mercurio, aunque eso es relativamente reciente. Los primeros termómetros no eran muy exactos y eran hechos con un tipo de alcohol, un alcohol que variaba también la temperatura, pero no tiene nada que ver con el cuerpo. Lo que pasa es que él se dilata, recuerden que toda la materia a partir del calor se dilata o se contrae, sino que el mercurio es muy sensible a la dilatación. Entonces, si ustedes cogen y le aplican una llama al termómetro, él explota, se rompe inmediatamente porque cambia muy rápidamente eh, se dilata muy fácilmente a cualquier cambio de presión. Pero no tiene nada que ver con un equilibrio entre el cuerpo, es la naturaleza del mercurio. Si hacen el experimento de romper el termómetro, el líquido, ustedes se dan cuenta que el líquido no se dispersa, sino se queda concentrado como en una esferita de líquido. Muy, muy interesante hacerlo, pero es muy venenoso. Esa vaina es complicado porque es bastante venenoso, así que no lo hagan. Miremos aquí algunas características de las situaciones. Cuando el peso es mayor a la fuerza de empuje, quiere decir que la densidad del fluido es menor que la densidad del cuerpo. Entonces, fluido y cuerpo. En este caso, si la fuerza de empuje y el peso son iguales, quiere decir que la densidad del fluido es igual a la densidad del cuerpo. Y en ese caso, el cuerpo no se hunde, sino queda como no queda totalmente quieto, queda como oscilando en el centro del fluido. Cuando la densidad del cuerpo es igual, miren, es mayor la densidad del cuerpo o menor el peso que la fuerza de empuje, el cuerpo va a subir. ¿Hasta dónde sube? Hasta que la presión del peso y la fuerza de empuje son iguales, pero solo la parte sumergida. Entonces, en ese caso, seguiría siendo mayor. Si la fuerza de empuje fuera infinitamente mayor y no se equilibrara, todo cuerpo de menor densidad saldría
propulsado hacia afuera. Entonces se queda flotando en esa situación. Entonces, el equilibrio de la situación. Aquí la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo. Entonces, tener en cuenta esas tres relaciones para las características de los fluidos. No, hija, en ese caso es cuando el cuerpo está en... Esa es la ley de la... No, bueno, la ley simple de la continuidad. Y es cuando el fluido está en movimiento. Cuando se propulsa por una manguera, por un tubo, entonces la presión en ese caso sí depende de la relación entre velocidad del fluido en el cuerpo y el valor. ¿Estamos? Mm, ¿Por qué flota un barco? A simple vista uno sabe que la densidad del hierro, la densidad del metal, es mucho mayor que la del agua, tiene que hundirse. ¿Por qué entonces un barco flota? ¿Por qué flota un barco? Piensen y me dicen, ¿por qué flota un barco? Por el contacto superficial, no, Juan Camilo. En ese caso es algunos animales, muy pocos animales, de hecho solo es un reptil, de resto son como insectos. Se llama el basilisco, no sé dónde carajos del planeta esté el basilisco. Él tiene la capacidad de que mueve, tiene las patas primero muy anchas y son acolchadas. Y él las mueve a una velocidad tal que logra pasar corriendo grandes extensiones de agua, caminar sobre el agua. Pero en ese caso sí es por el contacto superficial. Golpea tan rápido la superficie que el agua se comporta como si fuera sólido. Me imagino que ustedes que son de tierras en las cuales se nada constantemente, ¿alguna vez les ha pasado que han caído dentro del agua? De panza, no clavan directamente, sino caen de estómago. ¿Qué pasa? En esa situación, como es mucha la superficie de contacto, el agua se comporta como un sólido. Entonces, le da uno un golpe como si se tirara contra el piso. Si ustedes se lanzan de 10 metros y no saben entrar en el agua, a esa altura la velocidad que adquieren, porque depende de la velocidad con que usted impacte el agua se convierte, bueno, lo toma como si fuera concreto. Si ustedes se lanzan de 10 metros de altura o más, mínimo 10 metros, y entran al agua de mala forma, es decir, con mucha superficie de contacto, se pueden matar. ¿Qué es lo que sucede? Pues el agua se convierte en concreto por un instante muy pequeño. Pero en este caso no aplica porque es que el barco se puede quedar quieto. Sí es por la densidad, pero tengan en cuenta que el hierro tiene mayor densidad. ¿Yo cómo hago que el barco tenga menor densidad que el agua? Sí, Angie, su densidad es menor, exactamente eso, pero yo cómo logro que el hierro se disminuya su densidad cuando hago el barco. Sencillo, pues dejando espacios con aire. Tengan en cuenta que un barco no es totalmente sólido, sino un barco está lleno de aire, entonces, o una canoa, lo que sea, tiene mucho aire que hace que la densidad del barco disminuya para el proceso. Una pregunta fácil y rápida, como para empezar con las preguntas. Del tipo de estas preguntas hay preguntas como muy simples o pues, se tienen que enredar bastante. No hay como preguntas término medio, son como muy complicadas
o son como muy sencillas de responder. Angie, la A. Listo, 4211. En ese caso muchas veces se recomienda es reiniciar. Salga, apague y vuelva a ingresar. Entonces, para que se ponga al día, revisa el video del canal de puntaje, por favor. Sesenta y nueve ciento setenta y uno. Ah, no, para cualquier duda que tenga, al correo me avisa y yo les trato de responder desde el correo. Para ella le he respondido a algunos que han preguntado una que otra cosita. Recuerden colocar el nombre al lado de la respuesta para no llamarlos como números. Aproximadamente, pero se toma para preguntas estándar, se toma como uno. Cristian, la A. Juan Camilo. Sí, pero se toma para facilidad de los procesos de preguntas estándar, se toma como uno, Paula. La A. Ah, Edward, ¿qué hay, Edward? ¿Cómo está? La A. Nada, la A. Solo uno me dice que no es la A. 73801, la D. Entonces miremos, un submarino encuentra cierta profundidad para ascender, bombea agua hacia el exterior, es decir, saca agua. Hacen tres estudiantes la afirmación. El submarino asciende porque el empuje aumenta. El submarino asciende porque el empuje aumenta y el peso disminuye. El submarino asciende porque la fuerza neta está orientada hacia arriba. ¿Cuál es la afirmación correcta? Aparentemente las tres eh, podrían ser. La 2 no, porque el peso no va a disminuir, el peso se mantiene constante, entonces la 2 no. Entonces, teniendo en cuenta que está 3 y 1 y aquí no están las opciones de respuesta, ¿cuál será la que define la opción? Pues en ese caso la opción está por que la fuerza neta está orientada hacia arriba. Que el submarino asciende porque el empuje aumenta, sí, pero ¿por qué el empuje aumenta? En ese caso, aumenta la densidad, disminuye la densidad. Cuando el submarino quiere hundirse, deja entrar agua a sus compartimientos aumentando la densidad. Cuando quiere ascender, expulsa agua para que la densidad disminuya y suba. El funcionamiento de un submarino, por más nuclear lo que sea, es muy simple. O se llena de agua los contenedores o se vacían los contenedores. Pare de contar. El impulsor es un motor, entonces hacer un submarino es relativamente sencillo con una botella y una jeringa y una manguera y un poco de materiales. La respuesta es la C. Porque Angie dice que el peso o la masa del cuerpo disminuye y lo único que cambia en ese caso es la densidad, porque el cuerpo lo que está teniendo, el, digamos el submarino como tal, su peso es estándar. Lo único que hace es variar su entrada o... Ah, pero no, en ese caso es... ya entendí. De este. En ese caso es la naturaleza del cuerpo, no es que uno aumente y el otro disminuya, sino que los cuerpos tienen cierta característica. En este caso, empuje y peso son mayor o igual, cada uno es una situación distinta, no es que uno lleve a la otra. ¿Listo? Esa sí, póngale bastante atención. Sí, es la naturaleza del cuerpo, Angie. Entonces, en ese caso no se habla desde el cuerpo como tal, no la variación del cuerpo.
Tan obediente, Angie. Esas de las preguntas que son como complejas, son. Aquí, al elegir la pregunta, cuando construyen una pregunta, cometen un pequeño error que lo hace no confundir y es usar un resorte. Si usaran un cuerpo rígido, acá en vez de un resorte, fuera rígido, es un poquito más claro porque ellos lo interpretan en las opciones de respuesta como si fuera un objeto rígido. Pero son de los fallos pequeñitos que se plantean en la situación. B, Sara. C, Paula. Ya van dos respuestas. Tres con Andrés. Andrés dice que la C, Paula que la C, Sara que la B. Ah, ¿cómo no, moñito? Si no sé es la C, ¿cómo si no? A ver cuántas le atina bajo ese principio. Dígale que si así obtuvo el puesto de profesor. Edward, la B. 6711, la B. Angie, la B también. B o C, pues ahí está como la gran discusión en este momento. ¿Y el resto? Entonces miremos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando yo introduzco el cuerpo, pueden haber dos opciones. El aire que está aquí metido salga y permita el ingreso de líquido que va a generar una fuerza de empuje. O no hubo salida de líquido, pero igual la fuerza logra empujar el aire y todo el proceso. Lo que no va a suceder en este caso es que la presión de atmosférica sea mayor que la del fluido. Primero porque tiene menor densidad. Partamos de ahí, entonces la C no es. En este caso sería si la presión atmosférica también aumentara, porque si se dan cuenta se comprimió el resorte. Entonces habría una fuerza de empuje acá y otra de acá y lo comprimiría, pero en ese caso la presión atmosférica diríamos que aumentó y eso no está pasando. La pregunta está entre este y este. El A me dice que no pasa nada, que no hay variación de presión. Y el B que realmente hubo una fuerza de empuje. Entonces la respuesta es el B porque al ser sumergido, a medida que yo lo sumerjo, la fuerza genera una fuerza de empuje. El líquido genera una fuerza de empuje que hace que el émbolo se mueva hacia arriba.
Esto podría suceder si yo sumerjo el cuerpo y dejo que entre el líquido acá. Así podría haber dos, y lo sigo moviendo, podría haber dos tipos de fuerza. Pero en este caso la respuesta es la B. Bien para los que le atinaron. Juan Camilo, Angie, 6711 y por allá arriba Sara, listo. Bien, bien, bien. Esta pregunta es abierta. Por mal de que no tiene así una connotación clara de competencia, es más como algunos acertijos de física, pero la pueden dar la respuesta con una pregunta abierta. Lo más conciso que puedan. Sí, porque recuerden que no se aceptan respuestas en las preguntas abiertas, o no pueden solo afirmar o negar sí o no. Sí porque sí o no porque no, no. Tienen que siempre dar una razón de peso. Tampoco extenderse mucho en la pregunta, en la respuesta, así que piensen muy bien y den la respuesta. Ustedes, ¿no? No se consulten en internet. Tengo dos respuestas. Nombre 73, Andrés, 73801 es Andrés. Paula, ya van tres que dan respuesta. Sesenta y nueve ciento setenta y uno. Es 69.171. ¿Quién es? Sara. Sara, Andrés, Angie, Juan Camilo. Miremos. Nos dicen que sí, otros dicen que no. No sé. Ya miramos. Hay buenas respuestas ahí. No, porque como no hay gravedad se saldría todo en líquido. No, tengan en cuenta que en la Luna sí alcanza a haber gravedad. Es muy pequeña, es un sexto de la gravedad terrestre, pero hay gravedad. Si en la Luna yo suelto un cuerpo, igual va a caer. Muy lento, pero igual cae. Mm. Entonces, lo primero que deben entender son dos cositas previas. La primera es que cuando hay diferencias de presión en un sistema, se aplica, abre fuerza de empuje. Entonces, cuando hay un sistema, digamos, de presión, de menor presión, empuja, no, el de mayor presión siempre genera una fuerza de empuje al de menor presión. Cuando hay diferencias de presiones, inmediatamente por la diferencia se genera una fuerza de empuje. Es el principio de por qué funciona un avión. Un avión, cuando el aire está en movimiento, por encima del ala se mueve a mayor velocidad que por debajo, generando que la presión de abajo sea mayor que la de encima y genere una fuerza de empuje que sustenta un avión. Es el funcionamiento básico. Siempre, al haber diferencias de presión, el de mayor presión genera una fuerza de empuje sobre la zona de menor presión.
Es lo primero que tienen que entender. Lo segundo es cómo funciona un pitillo. Pues, un pitillo aparentemente es algo que uno hace instintivamente, usar un pitillo, una pajilla, ¿cómo es otro nombre que le dan a eso? Un sorbete, como lo quieran llamar, funciona entonces. Yo tengo el líquido, yo tengo el pitillo. Cuando yo succiono, lo que hago es sacar el aire del pitillo, es decir, generar un vacío. En el vacío hay cero presión. Entonces, al generar un vacío hay una diferencia de presión entre el interior del pitillo y el fluido. Entonces, aparece la presión atmosférica que empuja el líquido. Al haber esa diferencia, permite que empuje el líquido y lo mueva hasta la boca. Aparentemente algo tan simple como un pitillo tiene su principio de ciencia. Entonces, en este caso, ¿es posible hacer uso de un pitillo en la Luna? No. ¿Por qué? Precisamente porque en la Luna no hay atmósfera. No hay atmósfera porque no hay aire. Creo que Angie y varios por ahí latinaron. Entonces, exacto, uno tendría, para la pregunta es necesario saberlo. Una pregunta abierta de ese tipo, si yo no sé de lo que me están hablando, es difícil. Juan Camilo dijo que no porque la presión atmosférica es menor. No es menor, no, sino que no hay. Al no haber, no hay forma de que haya una fuerza de empuje. 73801, que creo que fue Andrés, dijo, no porque hay vacío y no existe el aire. Esa pregunta es más cercana a lo que se quiere de respuesta. Paula dijo, no porque la presión es mayor que la de la Tierra. A la inversa, Paula. No porque la presión es menor o es nula respecto a la Tierra. No porque no hay presión atmosférica, Angie lo dijo perfecto. Mm, Sara dice, sí, porque el trabajo es producto por el vacío como que se produce al succionar, el líquido se mueve. Sí, el trabajo lo realiza por efecto del vacío, pero lo realiza la presión atmosférica. Juan Camilo dice lo de la presión. Aquí meten gravedad, que la gravedad no tiene nada que ver. Bien, Angie. Sí, Angie, tú. Le atinaron como dos, unos cercanos, otros exacto. No hay lío, no te preocupes, Pablo. Esas son situaciones que se presentan. De hecho, por eso quería traer la pregunta. Me parece muy curiosa esa situación del pitillo. Siempre me ha parecido la explicación que es muy científica para algo muy bobo. El uso de un pitillo es lo más cotidiano que puede haber y la explicación encierra un principio físico bastante fuerte. Otra.
las respuestas. No se les olvide colocar el nombre. Hay unos que ya sé quién es. Ejemplo 73801 ya sé que es Andrés. Pero 6210 no sé quién es. 6712 todavía no sé quién es. Sí, claro, exactamente. Entonces lo que pasa es que cuando usted va a despegar, el avión cierra y mantiene la presión del lugar que usted salió. Mantiene una presión superior a la del aire. Entonces, si usted despresuriza la cabina, lo que va a suceder es que lo que hay adentro salga expulsado para afuera. Despresurización, exactamente. Entonces, en esta pregunta, exactamente la respuesta que sería necesaria la dio, creo que 73801, que creo que es Andrés. La presión del interior de la nave es menor que en el exterior y todo sale expulsado. Que la presión interna de la nave es mayor que la del espacio, por consiguiente el empuje es mayor y todo sale expulsado, Sara. Pues Sara y Andrés dieron la... Eso. Tengan en cuenta que en el espacio no hay presión atmosférica. Entonces se lleva una presión interna respecto al vacío. En el vacío no hay presión. La gravedad en este caso no interfiere en la situación de los procesos. Bien, bien. Pues hay nave, presión, vacío. Cuando yo rompo o abro un conducto, la presión, a la vez la diferencia, genera una fuerza de empuje, que hace que los cuerpos sean expulsados. Cuando uno veía las películas de ciencia ficción creía que era que el espacio succionaba todo, no. Es que lo de afuera, lo de adentro empuja todo hacia afuera. Mm, La presión del líquido. La presión del líquido es menor en, que ahí falta. Un tubo manométrico es aquel que mide la presión. Entonces, por si tienen la duda. Entonces, y no es la gran cosa. Un tubo manométrico, en ese caso, es un tubo que tiene rayitas con valores de presión, no es más. No. Andrés dijo, se me perdió el nombre como una grada, saldría líquido. Yo no veo eso en el avión. La presión en el interior de la nave. Ah, sí, Andrés. La presión en el interior de la nave es mayor que en el exterior y todo sale expulsado. Bien, Sara, por defender la opinión. Sí, Sara, dijeron cosas opuestas Andrés y tú. Entonces, Andrés ahí tuvo el error. Sí, se equivocó. Yo no me había dado cuenta. Juan Camilo 39491. No me den el número, denme la respuesta A, B, C o D. Porque ahí tiene las opciones A1, B2, C3 y D4. Entonces Juan Camilo y 39491 dicen A. 6210 dice D. Sara tiene razón. ¿Cómo así? Pues aparentemente yo estoy viendo lo mismo que ven ustedes. Y aquí veo A y B. ¿Será que no ven? Entonces A es 1, B es 2, C es 3 y D es 4. Pero no a partir de acá, aquí no se ve nada, se ve aquí abajo. D. Juan Camilo y 39491 la A.
No puede ser. Pero ya miro la previsualización. Ah, exactamente. Tienen toda la razón. Sí, ya corregimos. Mm, creo que ya. Ahora sí. Y es que sí está bastante grande esa imagen. Entonces, en este caso, ¿cuál es el lío? La de Sara, Angie, la de Eduardo, Juan Camilo A. Anónimo 62 días. Miremos, entonces, entra el líquido por acá. Todos tienen el mismo diámetro. Eso es importante porque es una tubería de diámetro D. Entonces, entra aquí y llena hasta cierta altura. Entra aquí y llena hasta cierta altura, siendo uno el menor y el mayor. La presión es menor. En este caso que le dicen que es menor o mayor, entonces descartamos siempre puntos medios. O es 4 o es 1. ¿Dónde es mayor en este caso? En este caso es mayor la que llegó a una columna mayor. Tengan en cuenta que en este caso no estamos hablando de la presión que experimenta un cuerpo, sino cuando el fluido se mueve por la tubería, ¿qué presión genera el fluido al finalizar el proceso? ¿Cómo sé que la presión es mayor acá? Porque alcanzó una mayor altura. A medida que fue aumentando, pasando de tubo en tubo, perdió eh, presión. Eso pasa como en las casas que se estaban bañando en la ducha y alguien abre una llave o alguna fuente de agua de la misma casa y el agua que va saliendo por la ducha disminuye. Es una disminución de la presión en el movimiento. Entonces, la respuesta era la D. La presión es menor, en este caso, la presión del líquido, no la presión que experimentaría un cuerpo. Entonces, la respuesta era la D. Claro, es posible que estuviesen pensando en la diferencia de presión, aunque la presión atmosférica era general para todos, pero son situaciones que se analizan desde ese punto de vista. Precisamente también porque la pregunta no es muy clara, entonces cuando tengan ese tipo de preguntas, ustedes tienen que evaluar realmente la información que les están pidiendo. Eso pasa mucho, esta prueba es antigüita, bastante, como 2003. Mucha información para una respuesta muy simple, así que con cuidado. ¿Listo? Andrés la D, Sara la D, Angie la D. $67.11 la C.
Sí, en ese caso es principio de Arquímedes. Desde 9491 la D, Juan Camilo la B. Bueno, aquí sí hay varios. Tengan en cuenta que no bueno, no, de hecho no, el volumen no refleja la densidad de un cuerpo. Entonces es muy difícil decir si uno es grande o pequeño, tiene mayor o menor densidad, no. Se necesitaría también la masa, pero en este caso solo me dan una idea del volumen. Y ya a partir de la gráfica yo tengo que deducir la densidad. D, B, Juan Camilo, Eduard la B, 6210 la D, Paula la C, 6210 la D. Recuerden las características de flotación, porque flota un cuerpo en la comparación entre las densidades. Ahí lo único que tienen que hacer es con, comparar la densidad de los cuerpos entre el cuerpo y el líquido. Cuándo flota, cuándo se queda a mitad, cuánto medio flota. Entonces, para saber cuándo se hunde, para que lo puedan interpretar. Recuerden que ya queda solo martes y jueves las últimas clases de matemáticas y física, ¿no? Mañana tenemos de trigogeometría, entonces vamos a trabajar algunas de trigonometría y, y algo de geometría, que es el temita como más denso de todos. Y el de física vamos a tomar como esas temáticas pequeñitas que se toman, que a veces están en dos, tres preguntitas muy poquitas, pero que también están en el marco de evaluación. Esta semana, Juan Camilo, y el lunes siguiente, hasta el 30 exactamente. Creería que en enero más o menos. Pues tienen que estar conectados, pendientes de la información que vaya fluyendo a fin de año. O me preguntan al correo y yo les envío. En el canal y en Facebook, entonces. De todas maneras, estén permanentemente conectados con el canal, con los videos, con el perfil del Carelibro. Entonces ahí les van dando la información. En mi caso, al correo me pueden preguntar, principalmente si tienen dudas de algo muy específico, yo les saco tiempo y les respondo. Para que no estén desconectados, porque es que ustedes salen a vacaciones de fin de año y el trago, la vagancia, la farra les resetea el cerebro. Así que no se desconecten del todo. No sé, hijos. Pues, miremos acá. A menor densidad, mayor flotación. A mayor densidad el cuerpo se hunde. Respuesta D. Principio de Arquímedes. Los cuerpos de mayor densidad se hunden comparado con el fluido.
Si el cuerpo tiene menor densidad respecto al fluido, flota. Y si la densidad es más muy cerquitas, el cuerpo puede hundirse pero, por debajo de la superficie, quedarse a mitad. Entonces pasa algunas cositas así como que queda a la mitad del balón. Bien, es decir, muchos latinaron. Perfecto, 40 videos de hora y media son 40, son 60 horas. Que vea 12 horas diarias en una semana ha visto los 40 videos, ha visto las 60 horas de videos que tiene que ver. 12 horas por 5 días o 6 horas por 10 días. Y ahí le queda la mitad de las vacaciones. Ah, bueno, ya ustedes ese tipo de herramientas que le extraen a YouTube y al Libro, sí son ustedes los que manejan más que eso. Ah, pero sí tenía claro que era la... Es que precisamente esas de las cosas. Para que la gente no monotonice, se le cambian los órdenes de la respuesta, porque normalmente es A1, B2, C3 y D4. En este caso se intercambiaron. Pero si identificaron que era la 2 y de pronto cometieron el error de la opción de respuesta, no hay lío. Entonces, lo importante es que les quede claro a los que le atinaron o los que de pronto fallaron. ¿Cuál fue el error? De pronto confundir el orden de las opciones o las características de densidad de uno y otro. Plano cartesiano, la clase anterior de plano cartesiano. Entonces, plano cartesiano usado para enunciar preguntas de física. Por eso es primordial saber identificar gráficas analíticas. Tengan en cuenta que más o menos las preguntas no salen como de cierto esquema de ejemplo. El recipiente, que se coloca un cuerpo, que flota o no flota. En la clase del jueves metemos una cosita que muy poco aparece y es fluidos ya en movimiento muy específico. Principio de Bernoulli, principio de Torricelli, algo muy específico que muy poco salen, es muy contadita las preguntas que hay de eso. Algunas preguntas de gravitación, como así de temitas que quedaron de lentes. Preguntas, hace mucho rato no veo una pregunta de lentes, pero bastante tiempo. Que son como esas temáticas que salen por accidente, pero es bueno saber de qué me están hablando. La gráfica del empuje en función de la profundidad a la que se sumerge el bloque es...
Andrés la A, Sara la A, Juan Camilo la C, 8561, yo ya la he visto el nombre, pero no, creo que Cristian la C, Angie 02 A, Edward la A, y el resto. Faltan varios que no he contestado. Paula, no has contestado. Un poco de Anonymous. Anonymous 919. Tengo uno acá que no es recibido una sola respuesta. De resto todos de una u otra forma han contestado. Entonces miremos. Recuerden que la fuerza de empuje no tiene nada que ver en principio con la profundidad en que se sumerge el cuerpo, sino tiene que ver con la diferencia de densidades. Pero a medida que el cuerpo vaya profundizándose, no va a pasar de cierto límite. Es decir, hasta ahí la fuerza de empuje como que lo mantiene constante, va siendo menor o va en aumento hasta que llegue al punto en que se hunde. Por eso es que no todos los cuerpos quedan flotando sobre la superficie, sino unos se hunden más que otros, porque la fuerza a medida que yo voy profundizando va en un pequeño aumento hasta que mantiene una fuerza constante. Cuando se queda quieto es porque la fuerza es constante. Entonces tendríamos que estar hablando de que es A o D, que son las únicas que me representan que la fuerza de empuje llega a un punto que es constante. Como la fuerza inmediata no es, tan pronto yo lo coloco, si la fuerza de empuje fuera constante, ningún cuerpo se hundiría, quedaría directamente sobre la superficie. Pero dependiendo del tamaño, alcanza a hundirse un poco más. Pues la respuesta es la D. Respuesta la D. Tan chévere, miren, puedo hacer unas rayas continuas. Échale una miradita de nuevo al video y cualquier duda que tengas me escribes al correo, Paula. Pero intenten, no se preocupen con el proceso que son conceptos muy simples, sino que como son presión de una cosa, presión de la otra, presión, densidad, tienden a generarle a uno como algunos dolores de cabeza. Pero eso no te preocupes, son las situaciones que uno tiene que evaluar en muchos aspectos, Paula. Siguiente. Sí, la madera flota, no hay problema en ese caso, de verdad. Lo que pasa es que no flota a la misma altura toda. Usted coloca un palito de madera y casi que no se hunde, pero vaya hecho un tronco bien grande y va a hundir, entonces como que alcanza a aumentar un poco la fuerza proporcional. Entonces, sí, Pablo, eso no hay lío. Esa es la intención, es decir, creo que yo les he dicho lo que decía, ¿quién era? Pitágoras, no, Aristóteles, que más se aprende de los errores que de los aciertos, así que no se preocupen por ese aspecto. Nomás el hecho de estar ustedes aquí hasta ahora, eso ya es un punto de ganancia para todo el proceso. Echa una miradita a los videos, revisa la información, si tienes alguna pregunta, no hay lío. Esta es muy buena esa pregunta. Y creo que es con la que terminamos. El del líquido superior es presión 1, el de inferior es presión 2 y el de la esfera es presión 0.
para que lo entiendan ahí. P de 0 es la bolita, la densidad de 0. La B de 8561, colocan el nombre 73801 la D, Paula la D. No se apresuren con las respuestas, leanlas bien, analicen bien toda la información. Ouch. Si de pronto tienen preguntas así medio curiosas o de esas preguntas que uno a veces se encuentra por ahí por accidente que no las responde nadie, me las envían al correo y las modelamos la siguiente clase. Hola Silvia, ¿primera vez que estás? Silvia. ¿Creen que es mejor por el nombre que un número ahí? Ah, sí. Entonces recuerda lo que les he dicho en todas las clases. Las clases no son secuenciadas, sino son bloques independientes. Entonces, si tienen dudas, vean los videos del canal de Puntaje Nacional, vean las clases. Si tienen alguna duda, me escriben y yo con todo gusto les respondo. Creo que 22231 es. ¿Quién era? Se me fue. ¿Edgar no era? Sí, es Edgar. Edward la C, Angie la D, 69171. Sara la D, la C. Listo, miremoslo. Lo primero no son iguales. Si fueran iguales, se mezclarían las densidades. Y el cuerpo se quedaría en la mitad, pero P1 y P2 no quedarían separados. Ahora, esto me dice que la presión de la esfera es igual a la suma de las dos presiones. Por ende, tendría mayor densidad que ambas, por lo cual la esfera tendría que estar en el fondo. Como no es así, tampoco es esta. ¿Qué me dice esta? Bueno, la presión de uno del primer líquido y la presión de dos son iguales, por lo cual van a flotar sobre el de mayor presión. ¿Qué es lo que sucede? Presión 1 igual a presión 2, presión 1, perdón, igual a presión 0 y ambas presiones son menores que el otro fluido, por lo cual flota. En este caso la respuesta es la C. C. Los que dieron esta fue porque se apresuraron a sacar un promedio. Como está en la mitad de las dos, ¿será la mitad de la presión? No, en ese caso no. Sino es una característica con los otros. En ese caso la respuesta es la C. Les quedan una y dos preguntas para que las resuelvan para la siguiente clase. Entonces, nos estamos viendo mañana a las 5:30. Yo me conecto antecitos para que estemos ahí al tanto. Mañana la clase es de trigonometría y algunas cositas de geometría que todavía faltan. Y desearles muy buena noche, que puedan descansar. Sí, Eduardo, sí, fresco, ya lo he identificado. Que descansen, que a los que vinieron por primera vez, bienvenidos a este proceso de puntaje nacional, que con la plataforma ayuda bastante en las clases y agradecer a la Universidad de los Andes que son los que patrocinan el proceso. Tengan una muy buena noche, que descansen, aprovechen las vacaciones, nos vemos mañana. Aquí los espero. A los que no vinieron, escríbanle que nos vemos mañana, por favor. Chao chicos, que les vaya muy bien. Gracias por estar.